año. Ingresamos ya prácticamente a una campaña electoral, hay retos y tenemos el día de hoy invitados de lujo para poder conversar con ellos sobre esos retos como país que vamos a encarar. En primer lugar, estaremos con el ex canciller de la República, que ya nos acompaña aquí en el estudio, Javier González Olechea. Más adelante estará con nosotros el ex ministro de Trabajo, Juan Cheput, y finalmente el ex ministro de Economía, David Tuesta, para analizar la proyección económica del Perú en los próximos años y los retos del próximo gobierno, sobre todo en cada una de estas materias. Ex canciller, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Yo decía, el próximo año y el próximo gobierno tienen retos fundamentales. Tras su experiencia en el gobierno de Dina Boluarte, ¿cómo analiza usted la huella que dejará o cuál es su percepción sobre la huella que va a dejar el gobierno de la presidenta Boluarte cuando concluya el próximo año? En primer lugar, es bueno que concluya y todo indica que así va a ser y que el 28 de julio del próximo año tendremos un fin de un periodo constitucional de 5 años. Y es bueno porque se podrá analizar en ese momento los altos y bajos que tiene cualquier gobierno que ha heredado, en el caso del gobierno de Boluarte, del cual yo fui parte, una administración desastrosa, que fue la administración Castillo. Y viéndolo en perspectiva anterior, también presidentes que tuvieron problemas con la justicia, y en la perspectiva de lo que viene por delante en este año que queda por concluir el mandato Boluarte y en los años venideros, nos enfrentamos básicamente en el campo internacional a 3 grandes retos. En primer lugar, tratar de normalizar las relaciones con aquellos países de la región que, siendo democráticos, tienen asperezas o tienen diferencias, yo diría en algunos casos porque no reconocieron en un inicio o no reconocen todavía la legitimidad del gobierno de la señora Boluarte. ¿A eso se refiere? En la práctica no, básicamente me refiero a 2 primeros, que son Colombia y México. En el caso de Colombia, creo que sí, el gobierno peruano, cuando yo dejé la Cancillería, actuó de buena fe, pero demasiada inocencia, porque habíamos, y esto es primera vez que se va a dar a conocer, nosotros, el Perú en la Cancillería, bloqueado el ascenso de un candidato colombiano, que debe ser por consenso, a la Secretaría General del ACA, del Acuerdo Amazónico. Y entonces bloqueado en tanto que Colombia, por el presidente de Colombia, Petro, no dejaba de tener palabras muy hostiles y en algunos casos más que hostiles, falsas respecto al Perú y a la señora Presidenta Constitucional de la República, a la que debe todo gobernante de la región respetar, como a su vez la Presidenta lo hace con sus homólogos en el país. Y digo que pecó quizá la Cancillería de un exceso de buena voluntad, porque avanzaron algunas conversaciones, pero primero desbloquearon lo que deseaba el presidente del Brasil, también en su oportunidad, y el presidente Petro como paso previo. Yo decía, no, primero que vengan a Lima, normalizamos las relaciones, las elevamos a nivel de embajador. Incluso le dije a la Cancillería colombiana en su momento, no me envíen a alguien que no sea un diplomático de carrera, porque el gobierno de Petro suele designar a embajadores políticos que vienen, como dicen ellos, del monte. O sea, ¿en qué punto, y me gustaría precisar, se encuentran las relaciones con Colombia y con México ahora? Porque usted ha destacado estos 2 casos, son países vecinos con los que a lo largo de la historia hemos tenido... Vecinos no, pero sí formamos parte de la Alianza del Pacífico. Correcto, pero bueno, en el caso de Colombia tenemos una frontera compartida, pero además históricamente hemos tenido lazos muy estrechos. Por lo tanto, usted dice que uno de los retos, y dice bien, es
superar los obstáculos de las relaciones que hoy enfrentamos. Pero ¿en qué punto están hoy? Están en un punto, yo diría que de... ¿Congelamiento se puede aplicar? No, yo diría que más bien de una observación activa, sin mayor protagonismo, posiblemente, y esto no ha sido informado, no necesariamente tiene que ser informado por el embajador Schaller, sí van a ser finalmente acreditados los embajadores que decían que habían sido designados tanto el Perú en Colombia como Colombia en el Perú. Yo creo que hay que ponerle un poquito de paños fríos a esto para, digamos, evitar que vuelva a tener palabras hostiles o poco gratas, y en su caso con falta de respeto respecto a la señora Presidenta Constitucional de la República, a la que siempre hay que tratarla con mucho respeto, sea quien sea el jefe de Estado. El caso México. El caso de México sí. es distinto. Yo pensé que cuando era candidata a la presidenta Sheinbaum, siendo científica de profesión, que su formación la iba a llevar a tener menos, vamos a decir así, altibajos emocionales que el presidente López Obrador, y que se iba a restablecer la relación, que iba a tomar cierta distancia de la posición que tenía López Obrador. Sí, cosa que no hizo, porque la presidenta Boluarte tomó la iniciativa de un gran gesto de escribirle una carta a la señora Sheinbaum en donde le felicitaba por el triunfo y animaba a restablecer las mejores relaciones con el Perú. Palabras más, palabras menos, pero era una invitación a superar la verborragia de López Obrador. Carta que no tuvo eco. Carta que no tuvo una respuesta como la que hubiéramos deseado en el gobierno peruano, que entonces yo formaba parte. Ahora bien, hay quienes sostienen que en las elecciones próximas, en donde Morena, el partido de gobierno del cual forma parte uno y otro, López Obrador y la señora Presidente de México, no va a tener el éxito que espera, y que posiblemente eso podría permitirle una mayor autonomía a la señora Presidente de México respecto a las relaciones con el Perú, pero que en adición se ven en perspectiva que vamos a tener el 2026 un nuevo gobierno que no podrá, Dios mediante, Dios quiera, ser cuestionado de origen por faltas, digamos, electorales, y el tiempo jugará o jugaría a nuestro favor. ¿Cuánto nos ha costado esta crisis, digamos, diplomática, este quiebre en las relaciones con ambos países? No ha habido quiebre en ninguno de los dos casos, ha habido sucesivas crisis, por así decirlo. Bueno, ¿cuánto nos habrían costado estas sucesivas crisis? Claro. O desacuerdos, como usted lo quiera mejor calificar. La visa que puso de manera unilateral México a varios países, entre ellos en el Perú. Al Perú, en mi caso, respondí inmediatamente haciendo lo mismo, que es el principio de reciprocidad. ¿Todavía hoy el Perú exige visa a los mexicanos? No. A los 3 o 4 días lo que corresponde es hacer una evaluación de impacto, y entonces yo recibí la inquietud de los sectores turísticos, hoteleros y demás, de que esto iba a afectar. Y obviamente mi condición de canciller me obligaba a priorizar, como en todo, los intereses peruanos. Entonces, lo que se pensó que yo retrocedía en su momento, no. En primer lugar, se aplica el principio de reciprocidad. A las 2 horas, en un tuit, les puse la misma condición. A los 4 días le levanto porque
a nosotros, los peruanos, nos convenía que siguieran viniendo mexicanos tanto a invertir o a ver posibilidades de inversión como a consumir, a hacer turismo y demás. Esa es la situación actual. Correcto, saliendo La de los tercera casos... es la de Venezuela, que es un caso aparte. Correcto, pero saliendo de estos casos particulares que acabamos de mencionar, ¿cómo cree usted será percibida globalmente la presidenta Dina Boluarte? Y le hago esta pregunta porque cada vez, por ejemplo, que han aparecido los resultados de las encuestas de opinión, la presidenta ha sido motivo de titulares. Episodios como el tema del Rolex, la cirugía plástica, también han sido titulares alrededor del mundo. El alza de sueldo en un momento en el que su aprobación llegaba a niveles mínimos también ha sido destacado. Por eso le pregunto, más allá de lo que tenga que hacer Relaciones Exteriores, ¿cuál cree usted desde este camino, desde su experiencia, va a ser esa imagen que va a quedar en el mundo de lo que fue el gobierno de Dina Boluarte, sobre todo del país, dirigido por ella? Si mañana a ti, Mávila, a Ricardo Apíaga, un argentino, viene a Lima y te invita a salir, te invita a cenar y en la primera hora conversan y después te deja en tu casa, y sale una segunda o una tercera vez. Pero la primera vez, ¿te haces una impresión o no te haces una impresión de este señor que te invita? Te haces una primera impresión. La primera impresión es la que marca un poco lo que puede venir después y finalmente la última, de las que pudiera ser las citas más importantes, que termine o en un noviazgo o en la que fuera. ¿Está diciendo que se van a quedar con la primera impresión de la presidenta? Se van a quedar con la primera impresión, pero sobre todo con la última, va a decir, porque hay gobiernos, y además la historia la escriben normalmente quienes están más lejanos de los sucesos, para que sea lo menos apasionada. La historia normalmente se escribe con cierta perspectiva, mirando de dónde venía y cómo dejó el gobierno. Y sí hay cosas que indubitablemente la gente, y hoy lo puedo decir un año antes, debe apreciar de la señora Presidente y de su gobierno. No solamente en el Perú, ojo, que la pregunta tiene que ver con la imagen global. Así es. Otros presidentes cortaron o digamos, sus mandatos fueron interrumpidos. Ok, 2 de ellos. Por lo pronto, el señor Castillo y el señor Kuczynski. El mandato habrá terminado en términos de, habrá continuado el gobierno, lo cual no es poco, habrá mantenido una inflación histórica, históricamente baja, podrán decir, esto es autoría del Banco Central, pero también en su momento, cuando se discutía la permanencia o no, recordemos, al principio del año 2023, si la memoria no me falla, si permanecía el señor Julio Verdano o no permanecía, tuvo una reunión con la Presidenta de la República y cierto es que para removerlo necesitaban 2/3, los 87 votos, mantuvo e incluso una caja fiscal, un déficit que ha sido un poco, digamos... ¿Será superable. el mundo más benévolo que el Perú con ella, dice usted? Yo pienso que sí, porque si bien en otros países hay faltas que se consideran graves, aquí no. Hay otras que aquí se consideran graves y en otras partes no. La lectura de las protestas, por ejemplo. La lectura de las protestas. De las muertes en el marco de las protestas, más Correcto, de 50 muertos. Sí, depende, pues, porque, y con esto no pretendo quitarle, jamás le quitaría la importancia de un solo muerto, no de 66 o 70 o los que terminaron siendo. Atribuirle a un jefe de Estado la autoría directa de haber ordenado una represión a nivel de sacar armas y disparar,
me parece que es casi una estulticia, que es fuera del sentido común. Va a decir, la señora Presidente no es una demente, es una persona que trabaja mucho, es una persona que puede razonar de una u otra manera en circunstancias especiales, pero digamos, es una persona normal, como tú, como yo, en fin. En ninguna parte seria del mundo se puede pensar que si hay X cantidad de muertos producto de una revuelta, como han habido en Europa, han habido en Asia y en otras partes, es porque el jefe de Estado, salvo en los gobiernos abiertamente autoritarios, calificados de autoritarios y con, digamos, observaciones permanentes de violaciones de derechos humanos por distintos organismos que, financiados ideológicamente o no, hacen este tipo de trabajo. Pero es un tema que va a perseguir a Dina Boluarte después de que termine el mandato. Es un tema que, con la conexión interna que tiene, y lo digo claramente, un sector radical de la izquierda, alimentado y financiado desde afuera, Open Society y compañía, que son muchas, son las cuales incluso cuando me tocó ser canciller, hablamos en su momento de la necesidad de regular y de fiscalizar el origen, el uso y el destino de los fondos de muchas ONGs. Recordemos, ¿no?, lo que dije en su momento en la Embajada de Canadá. Claro, pero incluso entonces, esa intervención, sí, esas declaraciones, digamos, contrarias al trabajo de las ONG, calzan en la idea o en la figura que uno puede hacerse de un gobierno que no quiere justamente esclarecer los hechos o que quiere eludir una responsabilidad política. Justamente lo contrario, porque cuando se llega a publicar en un solo documento un comunicado de 17 embajadas europeas acreditadas en Lima, no eran los gobiernos, eran las embajadas acreditadas en Lima. Yo averigué muy bien y esto lo afirmo con toda claridad, y que no incluían a todos los países de la Unión Europea, solamente 17. Hubo varios embajadores que me dijeron de la Unión Europea, por si acaso, canciller, nosotros fuimos consultados y no quisimos suscribirlo porque esta no es una práctica de la Unión Europea. Nadie les había consultado. Y por otro lado, la Embajada de los Estados Unidos. Entonces yo estaba de viaje, leí esto y dije, qué simpática gente, en términos, ¿no?, cómo pueden llegar a intervenir cuando tales y cuales países aplican lo mismo que pretende un proyecto de ley. Recordemos que era un proyecto, el proyecto Aguinaga, que finalmente conjuntó otros 6 proyectos y nació la ley APSI, la nueva ley APSI. Entonces dije, en la primera oportunidad, esto nunca lo he contado, en la primera oportunidad que sea invitado por una de estas embajadas, le dije a mi jefe de gabinete, confirma mi asistencia. Entonces yo fui expresamente a dar ese mensaje. Y el embajador de Canadá me preguntó a la salida, me dijo, ¿puedo conversar un momento con usted? Como no, me dijo, ¿por qué escogió a Canadá? Yo tengo muy buenas relaciones, tenía con la que era una canciller muy activa, inteligente, es decir, lo tenía todo, la Melanie de Canadá, en chat, como la mayoría. ¿Y por qué Canadá? Le dije, porque, mala suerte, yo llegué y era la primera invitación de una embajada que había suscrito esto. Y mi mensaje fue ese. ¿Correcto? Bueno, estamos conociendo algunos entretelones de lo que fue ese episodio y del manejo que se hizo contestarme la embajada de Estados Unidos aquí en RPP. Ahora, no quiero, el tiempo nos gana y no quisiera dejar de preguntarle por un tema ya del presente que ha generado mucha polémica, que es este cambio en la directiva para los regalos en el despacho presidencial. ¿Cuál es su impresión sobre esto? Que hay quienes han dicho la presidenta no tiene consejeros. ¿Usted, de haber permanecido en el gabinete, le hubiera dicho algo a la presidenta con relación a este cambio en la normativa? Mira,
que flexibiliza la posibilidad de recibir regalos sin límites, sin... El paso por la Cancillería ha sido maravilloso en mi caso porque me permitió conocer cosas que yo no conocía de la gestión pública. Había estado en la gestión pública hacía 30 años, pero no como ministro. Y he aprendido que para opinar hay que conocer el documento. ¿Lo ha visto? Yo ayer supe en la noche por un programa de televisión de esta disposición. No lo he leído, de manera que no podría yo opinar sobre lo que no... ¿O prefiere no opinar? No, Mávila, te lo digo con toda sinceridad. No sé en qué términos. Ahora, ¿qué es lo que sucede en otros países, en otras partes del mundo con los regalos que reciben los jefes de Estado? O, por ejemplo, los múltiples regalos que recibió Javier Pérez de Cuéllar siendo secretario general 10 años. Yo trabajé en las tardes durante 3 años como vocero político de él en su casa. En la mañana funcionaba mi empresa, después del 5 de abril hasta el 96, después de haber perdido las elecciones contra el ingeniero Fujimori. Él había recibido muchos regalos, muchos. Secretario general va a ser el más exitoso en la historia de las Naciones Unidas, de lejos. Lo dice mucha gente, no lo dice un peruano que trabajó con él. Habían cosas que no podían ser o transportadas o de demasiado valor. Y él las ponía a disposición, me contó, a disposición o de la Secretaría General o a veces de fundaciones que podían rematarlas, si eran cosas de mucho valor, para que ese dinero se usara en beneficio de gente que necesitara. Claro, pero en cualquier caso hay marcos regulatorios en las organizaciones, en los países. El hecho de que sea tan laxa esta norma es lo que se ha criticado. ¿Usted sugeriría que se hagan precisiones de pronto? ¿Más claras? ¿Mayor claridad, por lo menos? A la hora de leerlo, de no haber precisiones, sí, porque, por ejemplo, cuando fui canciller, yo recibí una buena cantidad de regalos. Bueno, no sé cuántos, 60, 40, etc. Pero a veces eran regalos que eran repetitivos, no voy a decir los países para no ofender, pero eran 4 libros iguales, o digamos 3 tazas de té, o 2 botellas de Pero sabe perfectamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? No, va a decir qué tipo de regalos no, porque... un reloj. Bueno, evidentemente. De alta gama, bueno, de un funcionario regional, bueno, pero que es considerado amigo, ¿cómo lo leemos? ¿Como el regalo de un funcionario que luego se ve beneficiado, digamos, por un crédito o un presupuesto adicional? ¿O como el regalo de un amigo por méritos personales? ¿Qué es lo que dice textualmente esta nueva normativa? De una manera que lo vas a interpretar muy claramente y todos los televidentes. Yo no lo hubiera recibido. Correcto. Con eso nos podemos quedar entonces. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muy amable. Gracias y felices fiestas.